Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ReumaTV, vuestro espacio de salud articular. Hoy vamos a hablar de cómo nuestra salud digestiva puede relacionarse con nuestra salud articular y cómo nuestros síntomas, tanto digestivos como articulares, pueden influirse mutuamente. Para ello contamos hoy con la doctora Beatriz Gros, especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a la sociedad por invitarme. Bueno, últimamente en los últimos años se ha oído mucho hablar de cómo en el intestino tenemos un segundo cerebro, ¿no? Y cómo además tenemos una cantidad de sistema inmune en el aparato digestivo que es muy interesante. ¿Podrías intentar explicarnos un poco cómo esto puede influir en el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, articulares? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el sistema inmunológico en el aparato digestivo es muy rico porque la cantidad de antígenos que entran por la dieta es de las más grandes, ¿no? La exposición por la piel, la exposición a las mucosas y la exposición del tracto digestivo es la que más antígenos tiene de los que defenderse. En este sentido, la mucosa del colon tiene dos capas de moco, la del intestino delgado tiene una porque tiene menos capacidad de interacción con el microbioma, porque tiene menos riqueza de microbiota, no hay tanta caca, por así decir. Entonces, en el colon, donde hay un proceso inmunológico muy rico, en ese moco se establece una comunicación entre las bacterias que viven en ese ambiente y el sistema inmunitario, y ahí se genera una tolerancia inmunitaria. En el momento en el que este moco, por distintos motivos, que luego podremos hablar de ello, se vuelve deficitario o no tiene las inmunoglobulinas que necesita, este moco es rico en inmunoglobulina A. Cuando no tiene estas inmunoglobulinas que le protege, se producen fenómenos que vulgarmente se han conocido como permeabilidad intestinal o leaky gut, en el que algunos antígenos que no necesariamente tienen que estar en contacto con el epitelio empiezan a contactar y desencadenan una reactivación del sistema inmune. Las células dendríticas del epitelio las cogen, detectan el antígeno que no necesariamente tiene que estar a esa concentración, porque como hay poco moco o no funciona bien, hay demasiado antígeno. Las células dendríticas empiezan a desarrollar una cascada inmune, empiezan a secuestrar otras células inflamatorias, macrófagos, por supuesto, linfocitos, y empiezan a hiperactivar el sistema. Este moco se conoce que es deficitario, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también hay estudios ya que en artritis reumatoide sé que se ha vinculado que el moco es deficitario y esto pudiera ser uno de los factores predisponentes de la enfermedad. Además, esto, por supuesto, uno puede pensar, bueno, ¿y todo el mundo tiene este moco deficitario? ¿Quién lo tiene? Bueno, realmente esto no lo podemos saber. El moco puede volverse deficitario en momentos agudos, una gastroenteritis aguda, disrumpe la capa de moco y se provoca una diarrea aguda, pero el cuerpo es capaz de volver a su estado basal, de autorregular la respuesta. Lo que caracteriza a las personas con enfermedades inmunomediadas, entre ellas las reumáticas y por supuesto las digestivas, es que el sistema inmune ha perdido esa capacidad de autorregulación, con lo cual una vez que empieza esta cascada de inflamación, de reconocimiento de antígenos, no es capaz de volver a su estado basal. Y aquí se involucran déficits en el procesamiento del macrófago, en la lámina propia, hiperreactivación de ciertas citoquinas, falta de citoquinas reguladoras como interleuquina 10, etcétera, etcétera. Es verdad que en lo reumático hay ciertos antígenos que son muy específicos de algunas enfermedades reumáticas que nosotros, por ejemplo, no tenemos en las de aparato digestivo y que sí que se ha visto que puede haber como un mimetismo molecular de algunos antígenos de la dieta o de las bacterias que se parece a algunos de nuestro cuerpo y eso es lo que genera pues, el factor reumatoide que vosotros miréis en analíticas o algunos otros anticuerpos que pudieran generar respuestas cruzadas y por eso empezar la cascada inflamatoria. Por lo tanto, sí que la densidad del sistema inmune ahí es riquísima y la cantidad de errores que se pueden cometer cuando es tan rica y cuando las defensas empiezan a fallar, por tanto, es muy alta también. No es como en otras mucosas, por ejemplo. Oye, genial, creo que ha quedado muy claro. Voy a intentar de todas formas aterrizarlo a ver si me ha quedado a mí claro, ¿no? Entonces, estos antígenos lo que son partes de bichos o cualquier otra proteína o sustancia que pueda producir una reacción inmunomediada, ¿no? Eso es. Y entonces, como el aparato digestivo tiene una gran superficie donde donde esos antígenos tienen acceso a contacto al sistema inmune, se genera una respuesta inmunológica que bien por factores que pueda ser la falta de moco o que somos capaces de ponerle freno a esa respuesta o porque se perpetúa, porque tiene unas peculiaridades, el antígeno
tiene unas peculiaridades estructurales que hace que sea parecido a proteínas de nuestro cuerpo, se acaban reconociendo estructuras del propio cuerpo. ¿Es así? Eso es así. Luego hay un pequeño detalle más que entraría, que es el tema de si además a esto se suma disbiosis. La disbiosis es un concepto que se maneja mucho en la vida general y que mucha gente no sabe lo que es, pero es que muchos de nosotros tampoco tenemos muy claro qué es eubiosis, que sería lo opuesto. El estado de eubiosis es que la microbiota sea una microbiota normal. ¿Qué es la microbiota, Beatriz? Pues mira, la microbiota es el conjunto, el microbioma mejor, que es como más completo, es el conjunto de bacterias, hongos, virus, sus metabolitos que viven, en el caso de la microbiota fecal, en el intestino. Si fuese el microbioma de la piel, pues en la piel, o de las mucosas de la nariz, por ejemplo, en la nariz. Es decir, forman grupos de colonias de bacterias que se interrelacionan entre ellas. En el caso de las bacterias que viven en el aparato digestivo, tienen funciones tan importantes como absorber vitaminas, permitir la fermentación de ciertas fibras, etcétera, y generar compuestos que son antiinflamatorios para la capa de moco y para la mucosa. Entonces, siempre entra en juego el tema de si la disbiosis es causa o consecuencia de la enfermedad. En las enfermedades del aparato digestivo no queda del todo claro. Es muy probable que sea ambas, sean bidireccionales. Un poquito de disbiosis genera que todo este desmadre del que hemos hablado, y luego además se perpetúa porque cuanto más inflamación hay, cuanto más deficiente es la capa de moco, más cambian las bacterias. En enfermedades reumatológicas donde no hay un daño, vamos a decir, muy patente de la mucosa, aunque sí que haya un aumento de la permeabilidad que hemos dicho antes, ya existen más dudas, pero sí que es verdad que sabemos que sí que se relacionan, y la mayoría de estudios que han estudiado distintas enfermedades reumáticas encuentran que la microbiota de los pacientes con enfermedades reumáticas es totalmente distinta de los que no las tienen, de la población general sana. En enfermedad inflamatoria, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, hay estudios muy interesantes que cogen microbiota de familiares que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, y esta no es tan distinta y esa gente no necesariamente tiene la enfermedad. Entonces, la duda es, ¿esa microbiota les predispondrá a tener la enfermedad o es solo la genética? Estas enfermedades, como tienen tanto componente genético, y es ahí donde está ahora todo, hay una gran explosión ahora de investigación en este sentido, de intentar predecir si modulando la microbiota somos capaces de reducir el riesgo de ciertas enfermedades. Entonces, lo que nos estás queriendo contar, ¿no?, es que nuestro aparato digestivo es como si fuera un planeta, ¿no? Sí, casi sí. Y dentro de ese planeta, dependiendo si somos más o menos naturistas y la especie que predomina, podemos tener determinadas alteraciones que predispongan el desarrollo de enfermedades inmunológicas. Eso es, que aumenten el riesgo. Por lo menos no sabemos si son detonantes, pero desde luego aumentan el riesgo. Estas enfermedades, como tienen tantos factores que las condicionan, y aunque no sepamos concretamente qué grupo de bacterias son las que más lo generan, sí que sabemos que en términos generales, y esto sí que es algo extenso a todas las enfermedades inmunomediadas, hay una reducción de la alfa-diversidad. Es decir, hay menos grupos de poblaciones microbianas. Una microbiota sana tiene que tener muchos tipos, un abanico de microbiota distinta, muchos tipos de bacterias que cada una hace una cosa. Pero en algún momento, y por el motivo que sea, este abanico se estrecha, y cuanta menos alfa biodiversidad, más riesgo hay de tener estas enfermedades. Con lo cual eso es algo importante. O sea, que cuanto menos bichitos diferentes tenemos, cuando son todos más parecidos, más papeletas tenemos de tener problemas. Eso es, así mismo. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias. Es verdad que cada vez hay más estudios, entiendo que en aparato digestivo sobre todo, pero en enfermedades inmunomediadas como la artritis reumatoide y la espondilitis también, que investigan un poco este tema y cómo puede afectar el microbioma, ¿no?, en su desarrollo, en el desarrollo de enfermedades inflamatorias, como serían las espondiloartritis o la artritis reumatoide. ¿Podríamos profundizar ahí un poco más? Sí, bueno, pues ¿te refieres al sentido de la microbiota, del tema de la microbiota, o de cómo se relacionan entre ellas estas enfermedades? Yo empezaría con el tema de la microbiota, que creo que lo hemos explicado un poco en general, pero intentaría hablar un poco de las estructuras que son parecidas, ¿no? O sea, vale, bueno, pues en aparato digestivo, en las enfermedades nuestras, las que conocemos como enfermedad inflamatoria intestinal, aunque sí que hemos visto que hay ciertos patógenos cuyos antígenos pueden generar respuestas inflamatorias, nosotros no tenemos un anticuerpo que sea general
a todas las enfermedades, así como por ejemplo en la artritis reumatoide hay algunos que son comunes, no todo el mundo los expresa, o en espondiloartritis hay algunos marcadores que tampoco no todo el mundo expresa, pero que pueden ser más o menos generales. Nosotros no tenemos estos anticuerpos. Entonces, eso es una limitación para nosotros, para el diagnóstico, y para vosotros puede ser una facilidad. Estos anticuerpos son inmunoglobulinas que genera el propio organismo para defenderse contra algo, que puede ser un patógeno real o puede ser una cosa que interpreta como patógeno erróneamente. Esto es lo que llamamos como mimetismo molecular. Cuando una estructura es atacada por un antígeno que se le parece por un anticuerpo que reconoce esa estructura erróneamente, esto lo llamamos mimetismo molecular. Entonces, esto es frecuente en enfermedades inmunomediadas. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy obvio, pasa, por ejemplo, con la enfermedad celíaca, que es una enfermedad inmunomediada que sí tiene un anticuerpo fácilmente detectable en sangre, que es común a casi todos los pacientes, muy poquitos no lo tienen, y este antígeno se parece mucho al antígeno del gluten, de uno de las proteínas del gluten. Entonces, cuando este antígeno del gluten pasa la barrera del epitelio, genera una respuesta inflamatoria que destruye por completo la pared intestinal. En el caso de las enfermedades reumáticas, pues bueno, este fenómeno inflamatorio no sucede en el intestino, sucede fuera de él, en las articulaciones o en la columna o en los músculos, en las enfermedades que afecten al músculo o en otras estructuras. Súper interesante toda esta parte de inmunología que hemos estado comentando. Como persona y usuario del sistema de salud, ¿hay alguna forma en la que yo pueda detectar a nivel de síntomas si tengo disbiosis o mi eubiosis está yendo al garete? Mira, pues en realidad no, y de hecho estos test que se comercializan no están evidenciados, o sea, no están avalados por ninguna sociedad científica. Se usan en el contexto experimental de ensayos clínicos o de intentar comparar pacientes con controles, pero no es muy difícil a día de hoy definir lo que es eubiosis, como hemos dicho antes, para empezar porque, por desgracia, la mayor parte de la población come mal. Entonces, la dieta se modula muchísimo la microbiota se modula muchísimo por la dieta. De hecho, tanto como que en 3 días cambiando la dieta, la microbiota cambia completamente. Hay un estudio buenísimo que se publica en Nature, que es de mis favoritos, que demuestra cómo en 3 días de dejar de comer productos de origen animal y comer una dieta basada en plantas, cómo es capaz de cambiar todo el microbioma, volverse mucho más diverso, y cómo es capaz de cambiar el metaboloma, que es lo que las bacterias generan. Pues lo que hemos comentado antes, productos antiinflamatorios de la mucosa, para reducir el colesterol en sangre, en fin, hay un montón de metabolitos que generan. Entonces, como gran parte de la población lleva una dieta que no se consideraría del todo sana, coger controles de esa población no sabemos si realmente es eubiosis. Entonces, por eso estos test no sirven para mucho. En términos generales, una persona que lleva una dieta sana y equilibrada, estilo mediterráneo, que no es sedentaria, que tiene una vida en la que el estrés está bien controlado y no fuma, pues se puede hipotetizar que su microbiota es bastante sana, ¿vale? Probablemente mejor que la de otras personas que llevan un estilo de vida más insalubre, con sedentarismo, por supuesto consumo de tabaco, que eso es un gran disruptor de la microbiota, productos ultraprocesados, gran cantidad de carne, etcétera, etcétera. Vamos a hacer aquí una campaña anti-tabaco y vamos a añadir que aparte lo estamos hablando del aparato digestivo, no estamos hablando de los pulmones y estamos volviendo a recomendar que dejar de fumar, evitar el consumo de tabaco. Eso a nivel articular es muy interesante porque cuando las personas fuman aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas articulares inflamatorias. Y esto pasa porque las defensas, o sea, el tabaco lo que hace es producir una reacción que es como poner etiquetas en las articulaciones para favorecer que sean reconocidas por las defensas. Entonces, muchas veces cuando recomendamos el dejar de fumar en la consulta, la gente dice, pero si no estoy en el neumólogo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y toca explicar esto. O sea que es muy interesante. Oye, y en esta relación de aparato digestivo y enfermedades reumáticas o enfermedades del aparato digestivo y enfermedades reumáticas, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes a nivel digestivo de las enfermedades reumáticas? ¿Y hay algunas enfermedades del aparato digestivo que se relacionen más con manifestaciones articulares? Vale, bueno, pues primero voy por la primera pregunta.
Bueno, en líneas generales tenemos que conocer que hay un porcentaje muy alto de la población que tiene síntomas funcionales de aparato digestivo, lo que se conoce como dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, etcétera. Que esto, si cogemos el grueso total, sería lo más prevalente. Es decir, gente que tiene síntomas así un poco vagos, que empeoran después de comer, que empeoran con el estrés, con la deprivación del sueño, cuando han comido peor. Este tipo de síntomas, aunque a veces se investigan, generalmente no tienen mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es cuando ya empezamos a ver datos de organicidad, que lo llamamos. Pues una diarrea, que un cambio del ritmo intestinal, tanto si es estreñimiento como si es diarrea. Si es estreñimiento, sobre todo por encima de los 50 años, se tiene que investigar por el riesgo de cáncer de colon. Pero cuando empieza, por ejemplo, diarrea o alternancia del ritmo intestinal que antes no existía, cuando la diarrea despierta de noche, esto, la nocturnidad, es un dato de alarma. Eso no es normal, tenerse que levantar a hacer caca en mitad de la noche. Cuando aparece, por supuesto, sangre en las heces, cuando hay una pérdida de peso, cuando hay una pérdida de apetito muy marcada. Estos síntomas, o náuseas o vómitos, por supuesto, de repetición, estos síntomas que son atípicos, deben ser investigados. Entonces, en pacientes con enfermedades reumáticas, por compartir genes con otras enfermedades inmunomediadas del aparato digestivo, como la enfermedad celíaca, como la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, pues tienen que ser investigados con más razón, porque puede ser que exista genes compartidos que hayan hecho que debute posteriormente una enfermedad inmunomediada de origen gastrointestinal. En caso concreto de la enfermedad celíaca, bueno, pues se investiga con el test que hemos dicho antes en sangre del anticuerpo, más hacer una endoscopia, y si los síntomas son de otra índole y te hacen sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal, pues entonces necesitamos test en heces para medir inflamación, colonoscopia y algunas otras cosas más. Pero esto no debe pasar inadvertido. Así como también hay un grupo de pacientes, que esto es muy relevante, que son paucisintomáticos o muy poco sintomáticos, o incluso a veces asintomáticos, y de pronto debutan con alteraciones analíticas que ve un reumatólogo en la analítica y no puede explicar, como por ejemplo una anemia microcítica de novo, y el paciente no tiene síntomas digestivos, pero la causa más frecuente de anemia, excluyendo las mujeres en edad fértil, que es por menstruación, son pérdidas de origen digestivo. Entonces, eso también se debe investigar, tanto si es por úlceras o por una enfermedad inmunomediada, debe ser investigado. Y esta era la primera pregunta. ¿Y la segunda era? La segunda era, ¿cuáles son las enfermedades del aparato digestivo que se asocian más con problemas articulares? Las enfermedades más de aparato digestivo que más se relacionan con enfermedades articulares. Bueno, si hablamos de las inmunomediadas, claro, problemas articulares inmunomediados, porque artrosis, o sea, problemas degenerativos con la edad, pues claro, hay muchos problemas funcionales que aparecen, gente cada vez cuando va envejeciendo, el aparato digestivo envejece igual que las articulaciones. Entonces hay mucha gente que tiene reflujo, síntomas un poquito, vamos a decir, más banales, no tan graves, y además asocian artrosis o problemas de columna, de otra índole por accidentes o por fracturas vertebrales por osteoporosis. Y bueno, por supuesto la osteoporosis es muy prevalente en gente anciana. Y luego, si hablamos de enfermedades inmunomediadas, sí, enfermedades como sobre todo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa comparten con enfermedades inmunomediadas, como hemos dicho antes, genes. Y entonces puede haber dos enfermedades a la vez. Uno puede tener una enfermedad de Crohn y una espondilitis axial, una espondilitis anquilosante, o puede tener una artritis reumatoide y una colitis ulcerosa. Pero también, esto hablando de enfermedades propiamente dichas. Una artritis reumatoide es una enfermedad con una entidad individual. Pero además, muchas de las enfermedades que vemos en el aparato digestivo tienen manifestaciones articulares independientes que no son enfermedades per se. Son síntomas articulares o cutáneos o oculares que pueden aparecer en distintos órganos que aparecen en el contexto de la propia enfermedad. Y que cuando controlamos la enfermedad, en la mayoría de los casos, se controlan, sobre todo si son artritis de tipo 1. Si son de tipo 2, son un poco independientes, entonces ahí necesitan tratamiento específico por parte de reumatología. Pero generalmente la mayoría de ellas, cuando hay inflamación en el intestino, un grueso de pacientes, que incluso a lo largo de la vida se ha estimado en torno al 50%, que es una cosa que no es desdeñable, presentan pues estomatitis aftosa de repetición, es decir, úlceras en la boca, llagas de repetición, que les salen generalmente cuando hay un brote, o dolor en las articulaciones, en los brazos, en las manos, pequeñas articulaciones simétricas, y justo coincide con el momento en el que están peor a nivel gastrointestinal. Y como digo, hay un grupo pequeño que sí que presentan estos dolores articulares y no está relacionado con actividad inflamatoria en el intestino, y son esos precisamente en los que el reumatólogo tiene un papel clave para aclarar si son o no enfermedades
independientes, que necesitan tratamientos a veces independientes. Entonces, esto es muy importante. Entonces, nosotros, todos los pacientes que tienen en seguimiento con enfermedad inflamatoria, les preguntamos en cada consulta si han presentado muchas llagas de novo, lesiones cutáneas raras que no tenían antes, dolor en las articulaciones que no tenían previamente, y esto es necesario explorarlo, porque son pacientes muy jóvenes. Que es súper interesante a la parte complejo, ¿verdad? Sí. Yo como paciente, ¿cómo podría saber si mis dolores, o sea, cómo podría diferenciar si tengo una afectación digestiva, siendo yo paciente con una enfermedad reumática? Bueno, pues si aparecen síntomas primero que aparezcan síntomas nuevos que antes uno no tenía, generalmente se deben de comentar aunque sean con el médico de familia, porque si son síntomas funcionales en el contexto de lo que hemos dicho antes, estrés, cambio de la dieta o que haya sucedido algún otro nuevos medicamentos, que es que hay medicamentos que dan síntomas gastrointestinales, bueno, pues esto es lo primero que se debería descartar. Ahora, cuando ya aparecen síntomas más complejos, como hemos dicho antes, que asocian limitación en la calidad de vida, por supuesto, que pérdida de peso, diarrea que no había antes o estreñimiento que es muy marcado, síntomas gastrointestinales altos con pues, náuseas o vómitos o un dolor sordo en el estómago que es nuevo, que no aparece antes. Según las guías que nosotros manejamos, las españolas y las europeas, síntomas de dispepsia funcional clásica, que son síntomas que están motivados por el estrés y otros factores, cuando ocurren en población por encima de los 50 años deben ser investigados aunque nos parezcan funcionales, porque pueden ser úlceras, pueden ser pólipos, etc. En población más joven, estos síntomas, si no responden a tratamientos convencionales, también se tienen que investigar. Entonces, mi recomendación es un paciente que tiene un síntoma nuevo gastrointestinal que le preocupa y que no parece resolverse en el corto plazo, por lo menos debería comentarlo con el médico de cabecera. Y si el médico de cabecera estima que esos síntomas ya tienen datos de alarma, se debe derivar o al especialista o desde propia reumatología derivárnoslo a nosotros también. Entiendo entonces que sería necesario hacer algún tipo de prueba, de imagen o endoscópica, ¿no? Eso es. Analítica, nosotros normalmente hacemos analítica, algunos dolores abdominales hacemos ecografía o intestinal o ecografía hepática, porque muchas veces por la vesícula que tiene piedras y da síntomas, y además muchas veces hacemos endoscopia alta o baja o a veces de otro tipo. Se pueden hacer muchas técnicas, cada vez hay más en endoscopia. Bueno, oye, y ahora vamos a hacerlo al revés. Hemos visto cómo pueden afectar las enfermedades reumáticas al aparato digestivo y viceversa, pero las medicaciones que usamos para tratar determinadas patologías inflamatorias articulares, bueno, pues pueden ser no muy amigables con el aparato digestivo. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco cómo influyen los tratamientos, como podrían ser, por ejemplo, los antiinflamatorios y cómo evitar los efectos secundarios? Muy bien, pues efectivamente los antiinflamatorios son el terror de los médicos de aparato digestivo, incluso aunque no nos dediquemos a las enfermedades inmunomediadas. Los antiinflamatorios no esteroideos clásicos, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, estos que se manejan, que se compran en la farmacia sin receta y que se toman al libre albedrío, tienen muchos efectos sistémicos. Entre ellos están los del aparato digestivo, pero también los del riñón, que también afectan a los riñones, a la función renal. En lo que respecta al aparato digestivo, favorecen varias cosas. La primera y la más frecuente es la aparición de gastritis y úlceras gástricas o duodenales, porque el sistema gastrointestinal funciona con algunas enzimas y estos fármacos bloquean estas enzimas y hacen que la protección que tiene la mucosa gástrica se pierda, y si encima tienes Helicobacter pylori o algún otro factor de riesgo como ser fumador, ya eso es un festival de la canción, que digo yo, para hacer úlceras, para hacer gastritis. Entonces, muchos pacientes que son consumidores crónicos de ibuprofeno tienen gastritis crónica, malas digestiones o incluso observan que las heces se vuelven negras, que esto es porque tienen pérdidas digestivas de sangre y entonces por úlceras o por gastritis, y esto hay que investigarlo, por supuesto. Además, aunque esto no es tan frecuente como la gastritis, los AINES provocan lo que se conoce como enteropatía relacionada al consumo de AINES, que generalmente hace como pequeñas ulceritas aftas en el intestino delgado, que se pueden confundir a veces con enfermedad inflamatoria intestinal, y en pacientes consumidores crónicos hay que ser muy buen anatomopatólogo para diagnosticarlo, y hay que hacer un muy buen seguimiento para ver si eso reepiteliza o no. Y además, el consumo crónico de AINES se ha relacionado históricamente, aunque ya hay
hay estudios que intentan poner esto en entredicho con el desarrollo de enfermedades inflamatorias en el intestino, porque gente que tiene predisposición genética, si les facilitas la formación de úlceras en el intestino, pues hipotéticamente tiene más posibilidad de que eso no cicatrice y se perpetúe en el tiempo, y por tanto de una enfermedad inmunomediada. A veces esta enteropatía por Aines puede llegar a ser tan grave como hacer obstrucciones intestinales, porque se hacen estenosis, se cicatriza la mucosa y el intestino, que tiene una elasticidad, la pierde, y la persona de pronto, ¡pum!, hace una estenosis intestinal y debuta con una obstrucción intestinal. Esto cada vez se ve menos, pero antes no era infrecuente. Pacientes que se tenían que operar por estenosis duodenales, yeyunales o ileales por toma crónica de Aines. Entonces, este es el que más nos preocupa. No obstante, hay algunos que son un poquito más, vamos a decir, benévolos con el aparato digestivo, que son los COX-SIB nuevos, y estos, en general, entendemos que en pacientes de origen, que tienen enfermedades de origen reumatológico, bueno, pues se pueden tomar, ¿vale? No siguen sin ser lo ideal, pero no son tan malos, ni hacen tanto daño en la mucosa, ni tienen tanta repercusión a nivel entérico, y por tanto, incluso pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, a veces se los tenemos que poner por el dolor que tienen las articulaciones, porque son muy buenos a nivel articular. Entonces, ahí somos más benévolos y no solemos enfadarnos tanto con eso. No obstante, tomadores crónicos de este tipo de fármacos sí que generalmente se les recomienda a veces tomar tratamiento tipo omeprazol para intentar disminuir el riesgo de que hagan úlceras gástricas o úlceras duodenales. Esto respecto a los Aines. Luego hay otro fármaco que son los clásicos por los que más nos consultan, que da síntomas de aparato digestivo, que es el metotrexate, que se usa en enfermedades reumáticas más que lo usamos nosotros, aunque nosotros también lo usamos. Y el metotrexate es muy buen fármaco, pero es verdad que hay mucha gente que no lo tolera bien y le da náuseas y vómitos, sobre todo síntomas altos, con como mucha náusea, saciedad precoz. Entonces, estos síntomas que hacen que mucha gente tenga que dejar el fármaco y no lo tolere y se tenga que retirar y pasar a otra línea farmacológica, se pueden mejorar. Y este es un estudio que tú y yo ya hemos hablado, Álvaro, que a mí me encanta, porque siempre que viene un paciente de reumatología y está con metotrexate, le digo, ¿y usted cómo lo tolera? Y digo, porque es que si no lo tolera bien, tiene que tomar café. Bueno, hay varios estudios, de hecho, hay uno que es el que fue el pionero en romper esta idea, y luego, posterior a este, hubo un ensayo clínico ya bien hecho, y luego ha habido varias cohortes de estudios que han replicado esto mismo, que es que el día que se toma el metotrexato, como se toma semanalmente, en gente que no lo tolera tan bien, tomar cafeína, venga de origen por el café o de chocolate negro, que el chocolate negro mucha gente se le olvida que tiene cafeína, mejora la tolerancia. De hecho, en el ensayo clínico que se hizo, el primero mejoraba hasta un 55, un 60%, pero luego ha habido datos observacionales que daban datos de hasta el 80%, igual quizás ahí es pasarse, pero es un gran número de pacientes a los que les mejoras la tolerancia, incluso aquellos que no lo toleran mal del todo y pueden aguantar los síntomas, quizás no sea descabellado recomendarles tomar chocolate negro o café. Es que es una medida tan fácil y además sana, porque el café tiene muchos beneficios y el chocolate negro también. Entonces, yo en muchos pacientes que tienen síntomas, aunque sean leves, les recomiendo el día de que toman metotrexate, si ya toman café, porque la gran parte de la población ya toma café, pues tienen que aumentar la dosis, y si ven que es mucho porque provoca taquicardias o sudoración, etcétera, o taquipsiquia, ¿no?, que es pensamiento muy acelerado, estrés, pues entonces les recomiendo tomar chocolate negro. Creo que estos tips van a hacer las delicias de la gente que nos vea. Pero tiene que ser negro, no vale chocolate con leche. Tiene que ser negro. Cuanto más negro, más cafeína tiene el chocolate. Entonces, ese es el truco. O sea, que un alto porcentaje en cacao. Un alto porcentaje en cacao, eso es. Fenomenal. Oye, pues Beatriz, la verdad es que ha sido un placer tenerte, ha sido todo como muy rodado, has explicado un montón de cosas que creo que han quedado súper claras, y sobre todo nos has hecho comprender que el intestino no solo sirve para digerir la comida, ¿no?, y absorber nutrientes, sino que también puede influir en nuestras defensas y en nuestra salud articular. Así que otra cosa que me gusta mucho es que has hecho hincapié en el estilo de vida. Hemos hablado de fumar, hemos hablado del sueño, de la privación de sueño, has mencionado también el consumo de alcohol. O sea que al final parece que los hábitos también son muy importantes en el abordaje global, ¿no?, integral de la salud.
y yo creo que es un denominador común de todos los podcasts que hemos terminado haciendo en ReumaTV, y es que tendemos cada vez más a poner al paciente en el centro, lo cual es una cosa que nos gusta mucho, ¿no? Porque al final involucrar al paciente tiene múltiples ventajas de adherencia, de pronóstico y demás. Entonces, no sé si quieres dar algún resumen o algún tip de cara a las personas que nos vean. Pues mira, la primera es que yo creo que tenemos que concienciar a nuestros pacientes, y esto los pacientes lo tienen que saber y nosotros tenemos que decírselo en la consulta, que aunque tenga una enfermedad de la articulación, es una enfermedad sistémica, es de todo el cuerpo, que tiene síntomas en las articulaciones o tiene síntomas en el intestino, pero que está en todos lados, porque ese sistema inmune está dando vueltas por la sangre, con lo cual es una enfermedad de todo el organismo. Y no podemos ver la enfermedad aislada de solo me duelen las articulaciones, solo me trato las articulaciones, y hay que verla en el conjunto. Y por eso son tan importantes lo que tú dices, el estilo de vida. El estilo de vida es que ya repercute a todos los niveles, repercute a nivel emocional, a la salud cardiovascular que tantos de vuestros pacientes padecen, de nuestros pacientes cada vez más, y salud mental se asocia muchísimo a estas enfermedades también. Entonces, cuando uno intenta llevar la vida más sana posible, entendiendo que obviamente hay limitaciones, no todos tenemos la facilidad de manejar el estrés, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Se puede intentar hacer un poquito más de ejercicio, un poquito más de cuidarse más en la dieta, de intentar dormir mejor y quitar los electrónicos por la noche, de hacer meditación si es necesario. Es decir, ciertas cosas se pueden hacer y todo el mundo, incluidos nosotros, podemos mejorar todo lo que hacemos cada día. Entonces, mi motivación sería esa, y motivar a los pacientes a que tomen las riendas de su vida y de su enfermedad sistémica, de intentar mejorarla. Nosotros los médicos podemos hacer hasta aquí, pero de aquí para adentro, de puertas para adentro, es del paciente. Y cuanto más organizado tiene uno la casa, como yo le digo, de aquí para allá es su casa. Cuanto más organizado tiene uno la casa, sabe dónde están las cosas, mejor funcionan las cosas. Cuando la casa está hecha un desmadre, ahí es cuando las cosas ya no se encuentran, se pierden cosas, etc. Y ahí es donde está el problema. Muchísimas gracias, Beatriz. Nos ha quedado muy claro y ha sido un placer disfrutar de tu charla, de tu sapiencia y de tu energía. Gracias a vosotros.